¿Cuál es la situación que hoy tiene nuestro departamento según el informe 2019-2023, ¿no? Sí, quiero aclarar previamente, o como nota previa, de que en realidad el informe está hecho en base a los datos del INE. No es que en Bien. realidad, o sea, digo yo, no, Claro. dicen los datos del INE, que es la autoridad estadística, y aparte que tiene mecanismos de extracción de información y de control de esa información que hacen que sea la más fidedigna del país. Bien, De los hecho, datos insisto, certeros de nuestro exacto, país. es la autoridad estadística, están basados en la encuesta continua de hogares de 2019-2023. ¿Por qué esa comparación 2019-2023? Porque 2019 es el último año completo del gobierno del Frente Amplio. Tabaré Vázquez en la presidencia y Caraballo en la intendencia, y la calle Pou en 2023 y Olivera en 2023 acá, que están completos porque los datos de 2024 no están completos. Aclarado eso, insisto, no soy yo, es el INE, son los datos del INE, la situación es desastrosa. Literalmente es un desastre completo. Empecemos por el dato de desempleo. El desempleo en Paysandú afectaba aproximadamente a 5.000 personas en 2019, era el 9% aproximadamente, y ahora pasa el 14% en 2023, y eso implica más de 8.400 personas. Estas son las personas que no tienen trabajo. Desempleo es aquellas personas que no tienen trabajo, que no han trabajado una sola hora en el último mes. Bien. ¿Ah? Ni una. Obviamente remunerada, ¿no? A eso nos referimos, no a empleo en el hogar. No, no. Bien. ¿Qué implica esto? Un aumento del 66% de las personas que están desempleadas. La traducción es, donde había 100 desempleados en 2019, ahora hay 166 desempleados, 66 personas más. En el caso del subempleo, la cantidad de personas subempleadas, insisto, 8.400 desempleados. En el caso del subempleo, es decir, aquellas personas que si bien trabajan, no llegan a cubrir las 40 horas semanales, no tienen una jornada completa, eso se llama subempleados, y obviamente quieren tener más trabajo, ¿no? O sea, no completan su jornada y quieren tener más trabajo, son 8.300 personas, que no son las mismas, porque los desempleados no tienen trabajo, los subempleados sí. Claro, no, son No, aparte. son otras personas. Sí, sí, son otras. ¿Qué pasa? Luego tenemos que mirar la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Aquellas personas que trabajan pero no están cubiertas por la seguridad social. No Están en aportan. negro. Lo que se llama están en negro. En ese caso tenemos 13.300 personas. ¿Sí? Todo esto 2023. Cuando uno suma esa cantidad le da 32.000 personas. Pero ¿qué pasa? Hay personas que aparte de tener uno de estos problemas tienen más de un problema. Particularmente hay subempleados informales. ¿Sí? Claro. Con lo cual, contar las dos veces sería contar, como acabo de decir, dos veces a la misma persona. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio exhaustivo que en realidad toma en cuenta cuáles son desempleados, cuáles son subempleados, cuáles son informales y cuáles tienen las dos categorías para no sumarlos dos veces. Y eso nos da que con problemas graves de empleo, es decir, desempleo, no tener empleo, subempleo, no cubrir la jornada completa, informal, no tener cobertura de seguridad social y de salud, tenemos 26.000 personas en una población económicamente activa que no llega a las 60.000 personas, lo cual implica que el 44% de la población activa tiene problemas graves de empleo en calidad. Ya no estamos hablando en estos términos todavía y de hecho tenemos un estudio avanzado sobre eso, del tema de ingresos. Que eso también, adelanto, que vamos a presentarlo probablemente dentro de 15 días, da peor también, porque los ingresos han crecido en términos de salario real a nivel nacional, en Paysandú han bajado. Lo cual, esto es todavía coadyuvado con esta situación. O sea, en resumen, en relación al empleo, tenemos un problema bastante grueso para 26.000 personas, con 8.400 desempleados, 13.300 informales y 8.400 subempleados. Y cuyo crecimiento de entre 2019 y 2023 se concentra muy particularmente en hombres. Y en hombres jóvenes de 34 para abajo y en hombres mayores de 65 a 64. Es decir, cuando empiezan su recorrido laboral entre los 18 y los 34 años, pero corrido, ¿no? Ya a un espacio laboral, digamos, ya entre 30 y 34 es alguien totalmente pleno, en esos términos, y para los que están cerca de jubilarse, lo cual implica, eso no implica que no haya crecido, por ejemplo, en mujeres. En mujeres creció el 22%, donde había 100 mujeres desempleadas, ahora hay 122, pero en hombres creció el 100%.
Donde había ¿Por qué se 100 da? hombres desempleados, ahora hay 200 hombres desempleados. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Tiene que ver con los trabajos, en realidad? Tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con los tipos de trabajo, tiene que ver con muchas razones que están más afectados porque por las crisis y por lo, digamos, por lo que afecta al desempleo en general, pero afecta más a los hombres, perdón, en esta situación particular. ¿Eso quiere decir que las mujeres no están afectadas? No, las mujeres tienen una tasa de desempleo más alta, es por encima del 15% y de los hombres es 13%. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el promedio es 14%. ¿Qué pasa? Las previas eran 7 y 12, o sea, era mucho más la de mujeres. La de mujeres siguió aumentando, pero en realidad se aumentó menos. Ahora, ¿qué pasa con estas políticas que se han implementado ya hace varios gobiernos con las iniciativas y los incentivos a las empresas para el contrato de jóvenes y demás? ¿No han servido? ¿No han hecho? Bueno, ¿No hasta han... el 2019, en realidad nosotros teníamos una situación que si bien estaba compleja, sobre todo entre los 14 y los 24 años, o sea, bien al principio de la edad laboral, después teníamos niveles bastante aceptables de ahí para adelante. Luego, ahora ya es un tema que está expandido a todos los niveles de edad. Lo cual implica que en realidad hasta un determinado momento las políticas de expansión laboral, las políticas activas de empleo funcionaron y bastante bien. En particular, el departamento tuvo tasas de alrededor del 14% luego, durante la crisis del 2002 y para adelante. Pero luego, en realidad, experimentó una baja que llegó a tener alrededor de un 6-7% y luego estabilizó en el entorno de un 8%. En el gobierno de Guillermo Caraballo, me acuerdo claramente, porque tenía un 6% de desempleo cuando el ex intendente también, Nicolás Olivera, pidió la declaración de la emergencia laboral. Sí. En el departamento. Me acuerdo porque lo hizo en primer plano, primera edición, cuando teníamos 7:30, lo dijo en vivo. Exacto, pidió la declaración de emergencia laboral. Sí, claro, el año 2023, el desempleo era el doble de eso, más del doble de eso, se pidió la emergencia laboral y no se votó en la Junta. No, ahora... perdón, se votó negativo. Sí, no sí, es que no sí. se votó negativo. Por parte del Partido Nacional. Sí, claro. O sea, los mismos que reclamaban que estábamos en emergencia laboral con un 7% de desempleo, ahora con el 14% dicen que no hay problema. Ahora, Gastón, yo pregunto, tuvimos la obra del estadio, del estadio 8 de junio, la de el estadio Artigas, la Plaza Constitución, la Torre de la Defensa, que es un emprendimiento privado, pero que genera empleo, bueno, alguna otra que se me pierde por ahí, el aeropuerto. ¿Qué pasa con Contratamos eso? empresas de afuera, no le dimos trabajo a los Porque sigue sin reflotar, entonces. Bueno, ahí está el punto. O sea, si el señor Olivera Paseo tuvo Costero, 25 millones de dólares para hacer obras, ¿sí? De los cuales usó varios de esos millones de dólares en comprar maquinaria que en algunos casos se necesitaba y en otros no, y en muchas cosas en hacer cosas con empresas de afuera. O sea, contrató a UMA por $1,5 millones de dólares para que le diera un dibujo. Insisto, un dibujo, nada más que un dibujo. Ni siquiera un anteproyecto. Reflotó en la Plaza de Constitución, trajo una empresa de Buenos Aires y una constructora de afuera. Para el Estadio Artigas lo mismo, para el Estadio Cerrado lo mismo. Entonces, o sea que no entra el discurso de usamos mano de obra municipal. No solo no usaron mano de obra municipal, la mano de obra privada que usaron no era del departamento y por eso no se reflejó en los índices de desempleo, porque aparte de eso tuvimos otras condiciones que afectaron a este problema. Pero claramente, a ver, Olivera es incapaz. No lo dije yo, lo dijo él. Es incapaz, ¿en qué sentido? En que él se declaró incompetente, o sea que no tenía competencia ni capacidades para poder resolver este problema. Y sin embargo ahora termina su gobierno hablando de empleo. No habla de empleo gratuitamente, habla de empleo por una sola razón, porque el empleo es el gran problema que tiene el departamento. O sea, básicamente él tiene números que le dicen encuestas que le dicen que el problema del empleo es el problema que es más acuciante para la gente. Ahora. Y entonces, ¿qué pasa? En función de eso, toma el tema, porque él estuvo 4 años y medio sin decir nada. Ustedes recuerdan, creo que por lo menos 2 veces tú me entrevistaste, no solo en este programa, sino en otros programas de este canal. Hicimos informes de todo tipo en relación a la pobreza, que después, si querés, podemos conversar, que esos datos también son lapidarios, a la pobreza y al desempleo. Y particularmente, en muchos casos, tú lo recordás, nos decían que fabulábamos, que eso no era los verdaderos datos, que esa no era la realidad. Ahora, sin embargo, la realidad es esa. Pero lo peor es que empiezan a hablar de empleo mintiendo.
mintiendo, literalmente. A ver, presentaron datos de tasa de actividad 2024. Para calcular esos datos tenés que tener los datos del INE del 2024. Y no ¿Sabes, están. ¿Sabes cuándo se publican los datos completos del INE 2024? El día 11 de abril de 2025. Cualquier persona, cualquiera que nos esté escuchando o viendo, inclusive tú, podés entrar en la página del INE, del calendario de actividades, y la publicación de los datos del segundo semestre de 2024 es el 11 de abril de 2025. O sea, vos estás diciendo que esos datos que brindó el intendente son falsos. No lo digo, lo afirmo y lo puedo demostrar, son mentiras. Son mentiras en el caso de la tasa de actividad. Y en el caso de cotizantes y de empresas, particularmente en el caso de empresas, él dice hay 7.600. Esas son las empresas que están registradas. De esas 7.600 hay 2.052 que están inactivas, o sea, no tienen actividad. Por lo tanto, si uno hace la cuenta bastante básica, lo que tenemos es que cantidad de empresas activas hay 4.500. Perdón, de 5.500. ¿Cuándo? Discúlpame. Por favor, Sí. que no se pasó. 5.500, exacto. Cuando en realidad en el año 2016 eran más de 6.300. O sea, en realidad el dato que presenta como positivo no es verdad. Pero a su vez también hay problemas con los cotizantes en la seguridad social, porque ahí también está la gente de seguro de paro, porque también puede haber algunos inactivos, pero a su vez, utiliza datos del BPS y no del INE. Y la pregunta es, ¿por qué el INE no usa los mismos datos que libera para medir el empleo? Por algo bien simple, el INE tiene bien claro que para medir el empleo no se usan registros administrativos. Los registros administrativos del BPS son eso, son registros administrativos de actividad económica, de empleo, lo que sea, pero no son los para certeros, medir. Digamos. Claro, no son para medir, o sea, vos debés recordar medir, claro. una discusión muy interesante que se daba en el gobierno Sanguinetti, al finales de gobierno Sanguinetti del 95 del 2000, que decían, el consumo está creciendo porque crecieron la venta de 0 kilómetros. Bueno, a ver, la venta de 0 kilómetros tiene que ver con el consumo, sí, pero con el consumo de autos, no con el consumo en general. Y esto es lo mismo, o sea, ¿tiene que ver los cotizantes y las nuevas empresas con la cantidad de empleo? Sí, pero no son esa cantidad, miden eso. Entonces se presentan datos engañosos en algún lado y datos que son mentira presentados por la propia Intendencia. Y quiero ser claro con esto, esos informes no fueron gratis, los hizo o alguien de la Intendencia usando su tiempo o alguien externo a la cual le pagó la Intendencia. Con lo cual todavía presentamos como datos oficiales datos que son mentira y pagados por todos. Lo cual es bastante lapidario. Eso sin tomar en cuenta que solo se habla de esto, no se habla de ingresos, que como te dije, tanto ingresos totales por todo concepto como ingresos salariales han disminuido, y una pobreza que aumentó el 25%, Mercedes. Estamos hablando de que en 2019 había 10.000 pobres y ahora hay 12.700. Bien, vamos por parte. A todo esto de la situación de desempleo, ¿cuál es la responsabilidad de la Intendencia? Porque en varias oportunidades de diferentes gobiernos, no vamos a hablar de políticos, nos han dicho, bueno, no, la Intendencia tampoco tiene la responsabilidad de generar trabajo, de dar trabajo. A ver, esa visión es una visión minimalista y formalista de lo que es una Intendencia. La Intendencia es el primer operador del Estado en el territorio y de hecho es el que más cercano está a la gente, sobre todo en los departamentos del interior. Yo viví gran parte de mi vida en Montevideo y ahí la Intendencia está mucho más alejada del ciudadano común. En los departamentos del interior, yo soy oriundo de Cerro Largo y vivo acá hace muchísimos años, en todos los departamentos del interior que he vivido, particularmente en 3 de ellos, la Intendencia es la institución del Estado. Eso en primer lugar. Si vamos a la estricta formalidad, podría irse en ese sentido, pero eso es una visión totalmente minimalista y anacrónica, fuera de tiempo de lo que es una intendencia. ¿Por qué? Porque los problemas que aquejan a la gente no son alumbrado, barrio y calle, son alumbrado, barrido, calle, salario, ingreso, empleo, pobreza y varios más. ¿Sí? Y el primer operador de las políticas públicas de un Estado, el que lo lleva a desarrollarse sobre el espacio geográfico particular, o sea, sobre los lugares donde vive la gente, es la intendencia. Y acá el responsable de todo esto, de esta situación de pobreza muy mala, de esta situación de empleo y desempleo desastrosa, tiene un nombre, es el Partido Nacional. ¿Sí? Y el Partido Nacional gobernaba a nivel del país y el Partido Nacional gobernaba a nivel de la Intendencia, con lo cual estaban en consonancia. Ergo, la Intendencia también tiene una enorme responsabilidad
aparte de tener una enorme responsabilidad, por eso que acabo de decir, porque gobernaban los dos, porque la Intendencia tiene que salir de su rol particularizado, tiene que ponerse a trabajar sobre lo que le pasa a la gente, sino que también porque la Intendencia, entre el desastre de la situación, ¿qué hizo? Lo negó, no lo miró, no lo vio, y luego de todo eso todavía nos vienen a decir que vivimos en un paraíso cuando estamos en el infierno, porque el problema es que todavía nos dicen de que esto está divino. Y creo que nadie en este departamento que viva acá, solo mire la tele, ni siquiera salga de su casa, todos saben que acá estamos complicados con eso. Tocaste el tema nacional. ¿Qué rol ha jugado el Mides? Bueno, la gestión del Mides en Paysandú es mucho más que desastrosa. Es literalmente un desastre absoluto y completo. Esto quiero ser claro, porque aparte, lo peor de todo es que yo ahora, sobre todo en este último tiempo, veo al director IFER, al ex director IFER en pocos días, y al ex director Colache en pocos días, hablando de empleo. Hablando de empleo. No Qué hicieron suerte nada. que los ha visto, porque yo no los he visto. No hicieron nada. Nada. Es más, hicieron cosas para que esto empeorara. La gestión del MIDE se tiene que medir por los indicadores de pobreza. ¿Sí? Los indicadores de pobreza, la pobreza aumentó un 25%. La pobreza en mujeres aumentó un 21%, la pobreza en hombres un 25%. ¿Sí? Y la indigencia, o sea, la pobreza extrema, que hoy ya podríamos decir que está a un determinado nivel, que es la situación de calle, más que se duplicó. Donde había 100 indigentes en 2019, hoy hay 204. Pasamos de 240 personas a casi 500. Y mientras tanto, IFER y Colache se dedican a decir que estamos mejor. Yo no entiendo, yo realmente no entiendo. O sea, o viven adentro de un tupper, cosa que no creo, o directamente nos están mintiendo, cosa que sí creo. Yo en una oportunidad pregunté por qué había tanta gente devolviendo las volquetas. Hace ya casi un año pregunté. Y no me supieron contestar. Es más, yo no sé si fue en tu caso, fuiste vos, Mercedes, o otro periodista, o no, creo que fue en un programa que vos participabas, en el cual a IFER se le pregunta y él decía que no le constaba. O sea, que él, para él no no pasaba. Claro, que no Con pasaba. Con lo cual, ¿yo qué tengo que deducir? Que vive en otro departamento, porque si uno vive acá y más un director del MIDE anda, básicamente se tiene que dar cuenta de eso. Estoy buscando, porque queda horrible lo que estoy haciendo, estoy buscando una publicación que quería preguntarte de la directora de promoción social, Guadalupe Caballero, que hablaba de la entrega de canastas y hablaba de un número de canastas y yo quería hacer la lectura si en realidad la noticia es positiva o negativa. Bueno, hay una cosa. Voy a tratar de encontrar mientras buscando, si ya te doy tiempo, escucho. Quisiera también comentarte otra cosa. Todos los informes que dice que larga la Intendencia sobre esto, que ya dijimos que son mentiras por lo que te acabo de comentar previamente, no tienen firma. O sea, no se sabe quién los hizo. Los informes que nosotros estamos presentando, estamos diciendo dónde sacamos los datos, cómo los procesamos, y están firmados, los firmé yo como profesional. Con lo cual, no solo de lo que escribo me hago cargo, sino que también estoy dispuesto a discutir estas cifras con cualquiera de ellos, llámese Olivera, Larrañaga, IFER, Colache o cualquiera del sistema político departamental, porque aparte hay otra cosa. Por lo menos en una entrevista que yo vi en el día de ayer, creo que también de este programa, de este noticiero, el propio secretario general actual de la Junta Departamental, de la Intendencia, sí, Andrés Klein, Klein, que es del Partido Colorado, reconoce que el desempleo es una realidad y que hay que enfrentarlo y que lo peor que se podría hacer es ponerse de espalda a la realidad, o sea, desconocerla. O sea, todo el sistema político del departamento, el Partido Colorado, el Frente Amplio, están diciendo esto es un desastre y resulta que el Partido Nacional nos dice que vivimos en un paraíso. Sí. O sea, en ese sentido parece que como que fuera una guerra de relatos y no es una guerra de relatos. O sea, todos menos el Partido Nacional se dan cuenta que acá estamos mal. Es una situación bastante compleja que me parece que debería cambiarse cuando cambie el gobierno nacional. Sin lugar a dudas. Una situación que además no quiero dejar pasar, se agrava con estos trabajadores del frigorífico Casablanca. Estamos hablando de 450. 450. Para ser exactos, hay 531 trabajadores, de los cuales 80 siguen trabajando y los otros 451 van a seguro de paro. Pero lo peor de todo es que ¿dónde se inicia este problema de Casablanca?
se inicia a partir de la estafa de Conexión Ganadera. ¿Sí? Sí. Estafa de Conexión Ganadera que tenía en su cabeza a Pablo Carrasco y Gustavo Basso, nombre que ahora todo el mundo conoce. ¿Quiénes son Pablo Carrasco y Gustavo Basso? Aquellos que nos decían por todos lados, porque aparecían en todos lados de la prensa, diciendo que el Estado se tenía que retirar y no tenía que controlar. ¿Para qué se tenía que retirar? Para no controlarlos a ellos y dejarlos estafar en paz. Ahora bien, esto que está pasando, ¿por qué se da? Porque los productores no tienen confianza y nos están mandando animales al frigorífico Casablanca porque le debe a Conexión Ganadera. ¿Y quiénes son Pablo Carrasco de nuevo y Gustavo Basso, los dueños de Conexión Ganadera? Militantes del Partido Nacional de la lista 40. O sea, de la lista de Javier García, de Sergio Botana y de Sebastián da Silva. Que a su vez, alguno de ellos, Sebastián da Silva en particular, promocionaba esta estafa. ¿Sí? Conociéndolo no, pero la promocionaba. Ahora, yo me pregunto, tenemos 450 trabajadores en seguro de paro por culpa de estos estafadores que son militantes del Partido Nacional. Y yo me pregunto, ¿alguien de la lista 40 departamental dijo esta boca es mía? Porque acá la lista 40 departamental tiene representantes que son particularmente Tortorella, el capitán del puerto que no funciona. O sea, eso es el gobierno del Partido Nacional. Pero no quiero dejar pasar una cosa... Igual no quiero dejar pasar, Daniel Martínez puso plata. Sí, bien. Problema de Daniel Martínez, la perdió y para mí, lo voy a decir clarito, no es mi problema. Y aparte otra cosa. No, a ver, los inversores que son afectados son víctimas también, pero también, vamos a entendernos, ahí hay gente de trabajo y hay gente que apostó a un lucro que, a ver, yo soy clarito, ahí no, el Estado no debería poner ni medio peso. ¿Por qué? Porque ellos también son gente que apostó a un riesgo que era alto. Pero más allá de eso, a ver, ¿qué tuvieron que ver los trabajadores de Casablanca en la plata que puso Martínez o cualquiera? Nada. ¿Y qué están haciendo? Se están quedando sin trabajo por eso. Son ellos los mayores perjudicados. Son los mayores perjudicados. Ahora, ¿y qué dice la lista 40 acá en Paysandú? Nada. Ni esta boca es mía. Ahora, la pregunta también, vos me decías, y hablábamos previamente, esto también es responsabilidad del Partido Nacional, no particularmente lo que estábamos hablando antes, sino el tema del empleo y la pobreza. Sí, ahora, la pregunta es, ¿cómo solucionar esto para adelante? Bueno, entonces, para solucionar esto para adelante necesitamos... A ver, políticas nacionales y políticas departamentales. Ahora, para tener políticas departamentales y nacionales concatenadas, necesitamos, porque este gobierno departamental ha demostrado, el gobierno de Olivera ha demostrado que no sirve para nada en términos de empleo y de pobreza, que lo agrava. O sea, que es parte del problema y no de la solución. Para tener una solución necesitamos tener un gobierno del Frente Amplio en la Intendencia para que, junto con el gobierno del Frente Amplio, que asume en 10 días, pueda enfrentar este problema. Gastón, en los próximos días vas a estar presentando entonces informes sobre pobreza. Ya tenemos un poco los datos sobre pobreza, lo hablamos, ahora nos vamos a concentrar en hacer estos mismos datos, pero también con un análisis sobre los ingresos reales. Ahí está, ingresos ¿Qué reales. quiere decir los ingresos reales? Eso es un datazo porque... Comparamos tanto los ingresos totales, que son los ingresos totales, tanto ingresos salariales como ingresos por otro concepto. Por ejemplo, rentas de alquileres, rentas de cuentas bancarias. Es una cosa clara también, no quiero dejar de decirlo, que Uruguay, bueno, no es nuevo, es uno de los países más caros. Sin duda. ¿Y nadie le pone el pienso para bajar los costos? Sí, a ver, el país es caro por algunas condiciones macroeconómicas generales y por algunas condiciones estructurales particulares. En las macroeconómicas es más difícil de entrar, pero en las condiciones estructurales, que son difíciles de cambiar, son de estructura, como lo estoy diciendo, a ver, el gobierno, sí se puede. El gobierno que deja nos mantuvo ahí, nos endulzó con las tarifas y a lo último nos subió todo lo que no se había subido. Porque no le importaba. Pero el que entra, ¿va a bajar algo? Y bueno, ese es el punto. Porque si no, al final... Porque aparte, como vos decís, no solo importa el nivel, digamos, de tu ingreso, sino también tu nivel de gasto. Pero a ver, yo miraba, a los jubilados le aumentaron un 5 o 6%, pero te subieron 7% el agua, 7% la luz, o sea... Si los servicios básicos suben por encima del incremento de las jubilaciones, no sirve. Me voy porque nos van a matar, se nos va el tiempo, pero en realidad es para seguir hablando, sobre todo términos números, y que lo que a la gente le importa... Números, pero que impliquen a lo que la gente, a lo que le importa a la gente. Como decíamos, lo próximo que vamos a plantear es estos mismos números, pero también vinculados con el ingreso. Comparando el ingreso en 2019 con el ingreso ahora, y lamentablemente ya podemos adelantar, Mercedes, que los ingresos, tanto totales como salariales,
disminuyeron y de manera importante en el departamento. Lo cual, en realidad, también es lo que nos muestra de la alicaída economía que tenemos, Sí, con claro. este propio desempleo, con esta pobreza. O sea, son Todo va todos uno. efectos concatenados y unos implican a los otros, ¿no? En ese Tremendo. sentido, No, pero además es lo que la gente siente el día a día. sin duda, sin duda. Por No hay eso a otra. nosotros nos interesa particularmente mostrar, sí, qué les pasa en términos porcentuales a estas variables, pero sobre todo traducirlo en cuántas personas son, quiénes son. Porque aparte otra cosa, muchos de los que nos están viendo claramente se van a ver ahí adentro. Subempleados, informales, desempleados, personas pobres. Bueno, y nosotros desde el otro lado lo que esperamos es que con todos esos datos y con toda esa información se pueda resolver algo. Sí, sí, es que ¿No? deben usarse para eso. Deben usarse. Se deben usar Esperemos. para dos cosas. Se deben usar para Yo dos creo cosas. que la Mercedes. gente se apostó un cambio ahora en el gobierno nacional, si los uruguayos decidieron, porque ya hay que Sí, tener sí. cuidado como hablamos. Se deben usar particularmente para Hay dos que- cosas, Mercedes. Una es la que vos decís. Claramente se deben usar para solucionarlo. El conocer qué pasa te sirve para solucionar. Pero sobre todo, para vos solucionar un problema, lo primero que tenés que hacer es asumir que lo tenés. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un gobierno departamental y el nacional que se va, que para eso el problema no existe, está todo bien. Para poder cambiarlo, necesitamos, insisto, también cambiar el gobierno departamental por un gobierno del Frente Amplio y en particular creo yo que la mejor opción es la del doctor Guillermo Caraballo, que particularmente yo estoy asesorando y estamos trabajando en propuestas que vayan en este sentido. Mejorarle la calidad de vida a la gente, tanto en ingreso como en empleo. Gastón, un placer como siempre. Muchas gracias. No, el placer es mío, Mercedes.